Muy buenas noches, mis queridos hermanos, nuevamente. Vamos a dar comienzo a la clase de educación cristiana en esta noche. Bien, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver los principios y responsabilidades del maestro. Entonces, aplicar los principios básicos y fundamentales para la enseñanza cristiana es una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la formación espiritual de las personas. Una de las carreras más costosas que hay es la medicina. Un médico puede, por decirlo así de alguna manera, eh, la carrera puede costar entre 15 y 35 millones de pesos. ¿Por qué? Porque esta persona se encarga de mejorar la calidad de vida de las personas y de conocer muy bien el cuerpo humano y otras cosas que pues en esa carrera se ven. Pero ¿qué pasaría si esta persona se equivoca en un diagnóstico, en, por ejemplo, eh, se equivoca en suministrar un farmacéutico, pues puede llevar a la muerte o a otras consecuencias a las personas? Sí, pero estamos hablando de la parte física. Pero cuando uno habla de educación cristiana, habla de otro elemento muy importante, que es la parte interna del ser humano, integral, que se comunica con Dios, que está en contacto con Dios. Entonces, la formación espiritual de los estudiantes es muy delicado también. Lastimosamente, pues en nuestro país, Colombia, la docencia tiene mala fama, es muy mala paga, a menos de que usted esté en el distrito. Pero estas personas, esos profesores, están trabajando con la mente de su hijo. Nosotros trabajamos mente, alma y espíritu, porque esas integran al ser humano. Entonces, imagínense donde un cristiano falla en eso, pues va a ser un problema realmente muy grave. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a ver o vamos a hablar esta noche acerca de la enseñanza cristiana. Es un ministerio de gran responsabilidad. Ok. Entonces, la enseñanza cristiana no es solo la transmisión de conocimiento bíblico. Eso ya lo habíamos visto en una clase pasada. Es bueno conocer la Biblia, es bueno conocer y memorizar pasajes bíblicos. Está muy bien estar en el instituto bíblico. Es excelente que muchas personas lean diccionarios bíblicos, comentarios bíblicos, exegéticos, que pues lo puedan llevar a conocer mejor y a entender mejor la escritura. Pero todo esto queda reducido en nada si no se aplica, ¿sí? Por ejemplo, hubo un caso con un hermano después de la salida del culto que estuvimos hablando acerca de que si eh, Dios permite que mueran niños, entonces ¿cómo un Dios va a permitir eso? Entonces el libre albedrío y en fin, todas esas cosas. Normalmente en las iglesias se enseña que Dios tiene una voluntad permisiva y una voluntad completa. Entonces yo le dije, bueno, si eso fuera verdad, entonces Dios sí es el culpable de todas las cosas que pasan. Y hubo una discusión porque es que eso es lo que la mayoría de personas entiende, de que hay una voluntad manifiesta de Dios permisiva y otra completa. Pero realmente si la voluntad de Dios no fuera completa, si Dios permitiera el mal en el mundo y que eso lograra glorificarlo, pues ¿qué clase de Dios tendríamos nosotros? Entonces, cuando Dios deja que el mal crezca como ha crecido, es porque la Biblia dice en Romanos capítulo 1 de los versículos 18 en adelante, algo que pues a nosotros se nos olvida, ¿sí? Y ese pasaje comienza con una muy dura advertencia. Dice, pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión.
Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se la ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su eterno poder y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales, de cuatro patas y de reptiles. Entonces, Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Ah, entonces, el ser humano tiene la comprensión de Dios, pero resulta que el ser humano pervierte esa comprensión de Dios, entonces Dios lo deja a esa mente pervertida para que hagan esas cosas y termina magistralmente en el capítulo 3 de Romanos. Entonces ahí él muestra que pues realmente la maldad no lo glorifica mucho que digamos. Entonces esas enseñanzas traen unas consecuencias eternas porque estaríamos enseñando algo que Dios no hace. O sea, si Dios permite el mal, no. Dios deja al hombre que su maldad y así sí puede hacerlo responsable de sus actos. Por lo tanto, nosotros que enseñamos la palabra de Dios, debemos tener en cuenta esa responsabilidad de ser fieles a la escritura y vivir lo que predicamos. La Biblia dice en Santiago 3:1, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Ahora, esto no es una advertencia acerca de que uno no debe enseñar, sino cómo vamos a enseñar. Recordemos que Santiago era el hermano del Señor Jesucristo. Y aunque él lo conoció en la carne, y dice el Evangelio de Juan que lo rechazaba, después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, este varón se convirtió en líder de la iglesia en Jerusalén. Según datos históricos, él muere asesinado por ser eh, ese baluarte allá en Jerusalén. Pero él llevó una vida, y lo vemos en la epístola de Santiago, que era muy práctica, ¿sí? Que no solo se dedicó a tener un conocimiento, y yo creo que más que conocer al Señor Jesucristo de manera humana, también dice Juan que ellos le decían que porque no se manifestaba al mundo y todas esas cosas, y llegar a caer en cuenta que estaba delante del Mesías, del Hijo de Dios. Eso debió impactarlo. Por eso su carta es muy práctica, lleva a la acción. Y eso es lo que Dios quiere enfocar a uno de nosotros. Porque si nosotros no llevamos a la acción lo que nosotros decimos, enseñamos, pues simplemente no estamos haciendo nada. Por eso vamos a recibir mayor condenación. Porque en la misma epístola, él dice que muchos de nosotros, ¿sí? Eh, eh, tenemos ese conocimiento, pero no lo aplicamos. Por lo tanto, uno de los puntos claves es la enseñanza cristiana debe tener un alto grado de responsabilidad delante de Dios. La persona, el maestro, debe estar muy pendiente, hermano, de que cuando está enseñando a la iglesia, está enseñando delante de Dios, porque esas personas que están delante de nosotros fueron salvadas por Dios. Por eso Pablo, en Hechos capítulo 20, cuando él reúne a los hermanos de las iglesias alrededor eh, de, de ese lugar donde él ya partía para Jerusalén a llevar la ofrenda que habían recolectado. Él hace una advertencia muy importante. Dice en Hechos 20:18, cuando llegaron, Pablo declaró,
Ustedes saben que desde el día que pisé la provincia de Asia hasta ahora, he hecho el trabajo del Señor con humildad y con muchas lágrimas. He soportado las pruebas que me vinieron como consecuencia de las conspiraciones de los judíos. Nunca me eché para atrás a la hora de decirles lo que necesitaban oír, ya fuera en público o en sus casas. He tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual: la necesidad de arrepentirse del pecado, de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora estoy obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén. No sé lo que me espera allí, solo que el Espíritu Santo me dice que en ciudad tras ciudad me esperan cárcel y sufrimientos. Pero mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús, la tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Versículo 28. Entonces cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Alimenten y pastoreen al rebaño de Dios, su iglesia, comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado ancianos. Entonces, vea, la responsabilidad que le coloca a Pablo no es solo el Evangelio, sino que ellos están delante de Dios. Y así cada uno de nosotros que predicamos, que enseñamos y estas cosas, lo primero es que es una responsabilidad delante de Dios. Fíjese que en este mismo pasaje el apóstol Pablo dice que él se dedicó a enseñar todo lo que tenía que enseñar acerca de la formación espiritual que todo cristiano debe necesitar. Posiblemente Pablo no sabía si él iba a morir o no, pero él sabía que iba a sufrir. Y entonces es claro que él deja, gracias a Dios, unas cartas que nos han llegado hasta el día de hoy, donde habla de esa formación espiritual y las cosas que debemos corregir como iglesia. Hay muchas iglesias que parecen a la de Corinto, otras parecen a las de Filipo, otras pueden parecer a las de Galacia y así sucesivamente. Por lo tanto, Dios permitió que esa información continuara hasta el día de hoy. Pero recordemos que esa información es no solo compartirla, sino que Pablo a través de eso, de esto que escribe, de esto que nos enseña en Hechos, él formó personas, por eso él coloca ancianos, dice esta traducción, en otras dice pastores, en otras dice obispos, ¿sí? Porque ellos necesitaban gente que continuara transmitiendo el mensaje de la palabra de Dios. Y sobre todo, nosotros, Dios nos va a pedir cuentas sobre lo que enseñábamos y cómo lo vivimos. Es muy importante tener en cuenta que eh, todos los maestros al final de año tienen una evaluación de desempeño, ¿sí? Y a uno le dicen, bueno, profesor, usted enseñó esto, le faltó esto, o quisiéramos que mejorara en esto, ta, 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 ta. Con Dios es lo mismo. Él quiere que continuamente estemos mejorando y creciendo en esa responsabilidad como creyentes, ¿sí? Debemos actuar conforme a lo que creemos. Debemos vivir de acuerdo a esas creencias. Por lo tanto, la pregunta de esta noche acerca de este tema es, ¿cómo impacta el versículo de Santiago sobre la perspectiva de la enseñanza cristiana? ¿Realmente estamos preparados para enseñar, sabiendo que si lo hacemos mal, como pues Pablo es el que más habla de esto, dice que le entrega a Himeneo y Alejandro a Satanás porque empezaron a enseñar cosas que no eran? Tremendo, ¿no? Pero, ¿por qué ellos se desviaron? La Biblia no lo dice. Pero Pablo nos enseña que mucha gente resiste al Evangelio como Janes y Jambres, los que resistieron a Moisés. Vaya uno a saber si uno está resistiendo al Señor o está de parte del Señor. Como está escrito, el que conmigo no recoge, desparrama. Los principios fundamentales de la enseñanza cristiana son cinco. Primero, la enseñanza debe estar basada en la palabra de Dios. Segundo, la enseñanza debe estar guiada por el Espíritu Santo. Tercero, la enseñanza debe ser ejemplificada en la vida del maestro. Cuarto, la enseñanza debe ser amorosa y paciente. Y por último,
debe llevar al discipulado y la multiplicación. Es decir, que cuando nosotros enseñamos, hermano, es para que los demás continúen duplicando esa enseñanza. Entonces, el primer punto, la enseñanza debe estar basada en la palabra de Dios. No es dar opiniones personales por encima de la escritura. A esto se le llama motivaciones. La mayoría de iglesias ahora están enseñando a través de la motivación. Cogen un versículo de la Biblia, nunca más vuelven a él, pero motivan a las personas. Eh, recuerdo una vez que estuve en campaña con una iglesia hace mucho tiempo y ellos usaban como eslogan Isaías 40. En Isaías 40, del versículo 6 al 8, dice lo siguiente. Una voz dijo, grita. Y yo pregunté, ¿qué debo gritar? Grita que los seres humanos son como la hierba, su belleza se desvanece tan rápido como las flores en un campo. La hierba se seca y las flores se marchitan bajo el aliento del Señor. Y así sucede también con los seres humanos. La hierba se seca y las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Y acá uno puede sacar un mensaje motivacional, que uno debe estar gritando la palabra de Dios a toda hora, pero no es lo que está diciendo el texto. Hay que leerlo en su contexto. Está hablándole directamente, es una palabra que va a cumplir Juan el Bautista, voz del que clama en el desierto, dice la versión Reina Valera. Él empezó a gritar de que la palabra de Dios, esa palabra eterna, se había encarnado en Cristo Jesús. Era Cristo Jesús, ¿sí? Pero yo puedo desviarme de lo que quiere la escritura decir. Y eso es lo que se está convirtiendo hoy en día muchas predicaciones motivacionales. ¿Está bien motivar? Claro, pero por ejemplo, si usted va a hacer deporte, motívese que si hoy dio 2 vueltas a la cancha, mañana va a ser 3 y así. Es interna, no compartida en el sentido de la Biblia. La diligencia en el estudio de la palabra es muy importante. ¿Por qué? Porque uno puede transmitir más la verdad. Recuerdo una vez que un hermano estaba leyendo el Salmo 23 y él dice, tu vara y tú callado. Y él entendió callado como del verbo callar y no callado como el palo. Entonces dice que Dios quiere que nosotros golpeemos a los hermanos que se porten mal y ellos tienen que quedarse callados. No, hermano, ojo con ese tipo de errores, con ese tipo de interpretaciones, porque no es lo que está estudiando diligentemente la palabra de Dios, ¿sí? Y pues no está enseñando una verdad de acuerdo a la escritura. Por lo tanto, la Biblia dice en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El primero que debe dejarse guiar por la palabra de Dios es el maestro y asimismo puede llevarla a compartir a los demás. Por lo tanto, sobre este tema, ¿cómo podemos asegurarnos de que nuestra enseñanza está 100% basada en la Biblia y no en opiniones personales y no en interpretaciones privadas? ¿Cómo podemos asegurar como maestros que estamos 100% basados en la palabra de Dios? El segundo tema es la enseñanza de ser guiada por el Espíritu Santo. Orar antes y después de enseñar pidiendo la guía del Espíritu Santo. Claro, porque el Espíritu Santo es el que convence de juicio, justicia y pecado. El Espíritu Santo nos recuerda todas las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo también eh, es el que nos recuerda el, el compromiso de fidelidad de Dios. ¿Sí? Pablo lo llama las arras del Espíritu, que era lo que se entregaba el novio a la novia acerca de que realmente se iba a casar con ella. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que Jesucristo, a pesar de ser Dios,
Dice la escritura que era un varón guiado por el Espíritu Santo. Eso le dice en Hechos de los Apóstoles. Jesús era una persona guiada por el Espíritu Santo porque él quería enseñarnos, siendo él el ejemplo de que nosotros también debemos ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Qué mejor ejemplo de nuestro Señor Jesucristo? Lastimosamente a veces creemos que porque Jesús era Dios, entonces él no tenía problemas, no la pasaba difícil, pero realmente Jesucristo nos quiere demostrar, como dice en Juan, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. ¿Listo? Entonces, eh, a veces nosotros creemos que pues eh, realmente Jesucristo nunca estuvo como Dios haciendo sus cosas, pero realmente Jesucristo siempre estuvo apegado a la voluntad de Dios, porque dice la Biblia que él se levantaba muy temprano a orar, se levantaba a buscar esa guía como ser humano y así dejarnos esa enseñanza que es muy importante. Lastimosamente, a veces se nos olvida que decimos, no, es que como Jesús era Dios, entonces él sí podía hacer todo. No, hermano, acuérdese que él se quedó dormido en una barca, él tuvo hambre, él tuvo sed y él vivió como ser humano, pero sometido a la voluntad de Dios. Eh, y pues eso es muy importante, de que nosotros, como dice en Primera de Juan, sigamos las pisadas del Maestro, porque si no, a quién más tenemos de referencias? Sino a nuestro Señor Jesucristo. Aquel que pues el Señor colocó como no solo ejemplo, sino también como esa persona que, hablando humanamente, siempre estuvo pendiente de hacer la voluntad de Dios, pendiente de esas personas que él decía la Biblia que él tuvo misericordia porque eran personas que estaban sin pastor, sin guianza, y eso a uno lo debe conmover, nos debe conmover bastante. El pasaje que estoy haciendo referencia lo encontramos en Hechos 10:38, que dice así en la escritura. Y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, fíjese que ahí está el maestro enseñándonos que nosotros debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Lo otro, sensibilizarse a la dirección de Dios en la respuesta a las necesidades espirituales de los estudiantes. Mm, Cuando Jesús tenía compasión de las multitudes, aunque él enseñaba por medio de parábolas, hay que recordar que esas parábolas era algo común que ellos podían ver. A veces nosotros queremos enseñar cosas de Dios eh, con cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Recuerdo una vez que hubo un maestro hace mucho tiempo y él aparecía mucho en la radio, en la televisión, y él enseñaba que Dios era extraterrestre. Entonces mucha gente hoy en día piensa que Dios viaja en un ovni, porque no dio con la necesidad de los estudiantes. ¿Cómo así? Tratar de enseñar la grandeza de Dios es muy complicado. O sea, Dios está fuera de los límites de la mente humana. Eso lo dice Eclesiastés. Dice que Dios
colocó eternidad en el corazón humano para que realmente no entendiera la grandeza de Dios. Pero tenemos la mente de Cristo, dice Pablo, y esa mente de Cristo se manifiesta a través del Espíritu Santo, ¿sí? Por eso Pablo habla que él tenía que enseñar cosas de manera como si fuera leche espiritual, ¿sí? Porque en ese momento esos hermanos necesitaban algo suave, algo sencillo, pero él después dice, toca darles vianda, o sea, de acuerdo a esas necesidades espirituales, hay que sensibilizarse. ¿Quién más puede conocer el corazón del ser humano que Dios? Por lo tanto, debemos estar siempre con Él. Dice la escritura en Juan 14:26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Qué importante. Él enseña y recuerda, pero no enseña en contra de la palabra de Dios como muchos hacen hoy en día, sino como dice la escritura. Él nos recuerda lo que Jesucristo enseña y cómo lo enseña. Otra pregunta de reflexión, mis queridos hermanos. ¿Qué lugar tiene la oración en tu preparación como maestro cristiano? ¿Es lo primero o lo último que tú haces? Les recuerdo, Jesús se levantaba de madrugada para buscar esa guía del Espíritu Santo. ¿Cómo está nuestra relación en cuanto a la oración? La enseñanza debe ser ejemplificada en la vida del maestro. Uy, qué importante. Nosotros mostramos a Cristo en el momento diario de nuestra vida. Ahora, hay muchos que se parecen a Cristo como cuando va a sacar a toda esa gente que estaba en el templo. Es decir, da rejo por todo lado. Lastimosamente, Cristo no siempre está de mal genio. Otros son como ese Cristo que está delante de los fariseos y no les contesta. O sea, hay gente que le preguntan y se queda callado porque es que Cristo se queda callado. No, no, no. A eso no se refiere, sino que Jesucristo sabía en qué momento hablar, ponerse de mal genio, enseñar. Hubo un momento en que hubo tanta gente que lo aprisionaba que tuvo que subirse a una barca a enseñar en la orilla del mar. Hubo otro momento donde tuvo que enseñar desde una montaña. Hubo otro momento en que él tuvo que estar en una boda, ¿sí? Pues no como las de ahora, pero estuvo en una boda. Y en ese momento él reflejaba siempre a su Padre con su misericordia. Inclusive en los últimos momentos con sus discípulos, él estuvo siempre reflejando ese amor por sus discípulos. Recuerden, desde Juan capítulo 15 hasta casi el 20, que hay un sermón muy largo de él en Juan que nos muestra que él en todo momento reflejaba ese amor de Dios el Padre. Obviamente, como no somos Cristo, debemos corregir aquellas áreas donde nuestro testimonio no es buen ejemplo. Debemos corregir eso. Por ejemplo, uno lee que Moisés era un hombre muy noble, pero también era una persona de un carácter muy irascible, de tal manera que no lo permitió entrar a la tierra prometida. Hubo cosas de Moisés que habían que admirar, pero hubo cosas que él tenía que cambiar para ser ese buen ejemplo y testimonio. A veces nosotros quedamos en la carrera simplemente no porque no entrenamos bien, sino porque hicimos una falta. Ahí, por ejemplo, en marcha, ellos tienen unas reglas y hay personas que llegando a la meta son descalificados. ¿Por qué? Porque no cumplieron con las normas que debían cumplir. Por lo tanto, en 1 Timoteo 4:12, Pablo le dice a Timoteo, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Oiga, tremendo. Yo antes pensaba que Timoteo era pastor, pero veo que Timoteo más bien cumple con actos misionales.
porque Pablo lo envía para hacer algo, para corregir cosas. Está en una misión en las iglesias donde él es enviado. Y mucha gente lo despreciaba porque él era joven, recordando que para un judío una persona joven era menor de 40 años. Pues posiblemente Timoteo tuviera 30, 35 y dicen, uy, pero ya es una persona grande. Pero para ese tiempo una persona se respetaba más por las canas que por su edad. Pero acá Pablo le está diciendo, mire, usted debe ser ejemplo. ¿Cómo? En palabra, en conducta, en amor, espíritu, en fe y en pureza. Y así nos lo pide a cada uno de nosotros. Por lo tanto, debemos reflexionar, ¿cómo puedo ser un mejor ejemplo para quienes me escuchen? ¿Cómo? Una pregunta que cada uno debe resolver a manera personal y con oración y siempre teniendo en cuenta que el que nos corrige es el Señor. ¿Cómo puedo cambiar? ¿Cómo puedo ser ese ejemplo para quienes me escuchan? Lo otro, la enseñanza de ser amorosa y paciente. Mostrar empatía y comprensión en el proceso de aprendizaje. Es muy importante tener en cuenta eso, hermano. No todos nacimos aprendidos, dicen por ahí la frase. Nosotros como maestros, como educadores cristianos, debemos mostrar empatía. Empatía es recordar que yo también tuve dificultades de aprendizaje. No todos los estudiantes aprenden de la misma manera y a la misma velocidad. Hay personas que cogen las cosas muy rápido, se dice vulgarmente, o sea, que entienden con rapidez, pero hay otras que se les dificulta. Por lo tanto, ahí debo mostrar empatía. Comprender que no todas las personas aprenden de la misma manera. Digamos, lo que pasó, están en los noticieros mostrando acerca de que ya cumplimos 5 años del COVID, cuando todo el mundo nos encerraron. Pero ¿qué pasó? Educativamente, mucha gente no continuó los estudios y mucha gente, por esto, lo que hacían era dejar prendido el celular y se iban a hacer otras cosas. Recuerdo que tuve una clase de manera virtual y ahí habían 30 niños en mi pantalla y recuerdo que yo preguntaba a cualquiera. Decía, a ver allá, Luisito, eh, entonces, ¿qué opinas de esto? Profe, pero es que yo no levanté la mano. Le dije, pero estás en clase, ¿sí ves? Y él me decía, ay, profe, yo no entendí. Bueno, entonces vuelvo y repito, o lo repito de otra manera, o busco otra forma para que la persona aprenda, ¿sí? Y lo otro, aunque yo puedo mostrar empatía y comprensión, también debo acompañar. Em, Imagínese que usted es como una mujer que ha quedado embarazada. Eh, Uno sabe que una mujer cuando queda embarazada, los primeros meses le da vómito, a veces los antojos, en fin. Con el tiempo, el desplazamiento de una mujer que queda embarazada es dificultoso. Así pasa con los estudiantes. Hay otras que no les da ninguna de esas cosas y otras son como más felices, otras se deprimen. Hay que tener en cuenta eso. ¿Usted se imagina un doctor que tiene este tipo de mujeres embarazadas no hacerle acompañamiento a ese proceso de embarazo? Así pasa con los estudiantes. Hay que acompañarlos sin juzgarlos, porque van a cometer errores como nosotros los cometimos. Y acompañarlos significa estar durante el proceso. Qué difícil es que nosotros virtualmente no podamos hacer eso, pero debería hacerse. Amén. Bien. El versículo clave, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. A veces Dios pareciera que se queda quieto, pero resulta que está esperando a que por medio de la palabra nosotros corrijamos nuestras deficiencias, pero cuando no, pues Él tiene que hacer las cosas que debe hacer como Dios.
¿Cómo puedo reflejar el amor de Dios en mi enseñanza? Esa es una pregunta que debe reflexionar todo maestro cristiano. ¿Cómo reflejo mi amor en la enseñanza? A veces, y lo digo por experiencia como docente, a veces uno solo va y dicta la clase sabiendo que los chicos no van a aprender nada, porque los chicos están pensando en otra cosa. Por ejemplo, el año pasado en el grado décimo, uno llegaba y los chicos pegados al celular. Entonces yo decía, bueno, chicos, me hacen un favor y guardan el celular. Muchos hacían caso y otros no. Seguían ahí jugando en el celular. Entonces, eh, yo de maldadoso, llegaba y cogía, bueno, me haces un favor, me resuelves este ejercicio. Uy, profe, pero es que, pero yo les dije, guarden el celular. Y a veces no, ni siquiera hacía eso. Dictaba la clase y, se acabó y chao el amigo. Pero eso reflejaba mi falta de amor en mi enseñanza, porque yo debo hacer todo lo posible para que esos chicos aprendieran. A veces hacía juegos, en otras veces hacía exposiciones, en otras veces hacía experimentos, ¿sí? Que mostraban ese amor para con ellos. Y por último, la enseñanza debe llevar al discipulado de la multiplicación. Discipular. La Biblia dice, y es claro el Señor Jesucristo, vayan y hagan discípulos. ¿Sí? Discipular es una acción continua y activa, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que nosotros enseñamos tiene que ser transmitido a otras generaciones. Es decir, nosotros estamos formando personas que también van a discipular. Y eso tiene que quedar claro. Por eso a veces muchas iglesias se detienen en el crecimiento, es porque solo se dedican a tener un culto donde se alaba el nombre de Dios, donde se hace una meditación, pero no se está discipulando y no se enseña a discipular. Por eso a veces, muchas veces uno pregunta, bueno, ¿usted cómo hace para evangelizar? Y mucha gente responde lo primero que se les viene porque no tienen ni idea de qué es lo que tienen que hacer como discípulos, ¿no? Dicen, no, pues yo los invito a la iglesia, pero es que la Biblia no dice invítelo a la iglesia. La Biblia no dice eso. La Biblia dice vaya y haga discípulos. Pero si a mí nunca me han enseñado qué es discipular. Y es más, ni me han discipulado, pues es muy complicado. Cuando uno discipula correctamente, está fomentando la multiplicación dentro de la iglesia. Recuerde que la escritura dice que eh, al hacer crecer la iglesia, obviamente se necesitan más personas para que enseñen. Eso fomenta que muchas personas se preparen para enseñar directamente. Sí, por ejemplo, a mí me gusta la enseñanza y me gusta estar en ese lugar, pero porque fui discipulado activamente por personas que querían que yo creciera. Eso es importante. Dice 2 Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Importantísimo. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. ¿Estoy formando discípulos o solo estamos dando clases, estamos predicando? ¿Qué estamos haciendo para multiplicar realmente la iglesia? Actividad práctica. Ahora sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer para la próxima clase? Vamos a contestar estas 4 preguntitas. ¿Estoy enseñando fielmente la palabra de Dios? Pero, ¿sí se refleja a quienes los estoy enseñando? ¿Soy un buen ejemplo en mi vida diaria? ¿Cómo está mi vida delante de las personas que me rodean? ¿Mm? Yo oro por mis estudiantes regularmente, por esas personas que Dios ha colocado bajo mi tutela. Tremendo. ¿Estoy discipulando activamente a otros o solamente por salir del paso los invito a la iglesia y que el resto lo haga el Espíritu Santo?
Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y eso me recuerda que yo dejé una tareita. No sé si los hermanos se acuerdan. Apenas termine esta parte, vamos a revisar la tareita. Por lo tanto, que debe quedar muy claro lo siguiente. La enseñanza cristiana es un ministerio con gran responsabilidad delante de Dios. Segundo, el maestro debe enseñar con fidelidad, orar por sus estudiantes y ser un ejemplo de vida. Y por último, la enseñanza de llevar a la multiplicación de nuevos creyentes y maestros. Si no hacemos esto, hermano, pues simplemente no se está logrando nada. Mire lo que ha pasado en la educación Colombia en los últimos 10 años. Hoy en día los colegios se están cerrando colegios, cerrando salones porque no hay estudiantes. Y esto es debido a que la gente no se está multiplicando. Ya las parejas se casan, pero no quieren tener hijos. Entonces, normalmente uno pregunta, ¿pero por qué? Dicen, porque es que, ¿para qué traer hijos a sufrir al mundo? Y uno dice, luego es que usted sufrió y realmente se quedan callados y dice, pues no, y entonces, no, que es que los humanos somos una peste en el planeta y el planeta se está acabando porque eh, ya no hay comida ni esas cosas. Según estadísticas, somos 12.000 millones de personas. Eso es lo que dicen, ¿no? ¿Usted sabe en qué lugar caben 12.000 millones de personas estando de pie, separados uno de otro alrededor, o sea, alrededor suyo, 1 metro alrededor suyo separado, ¿sí? Cabe en la isla de Chipre. Eso es lo que nosotros, 12.000 millones de personas separadas a 1 metro de distancia, cabemos en Chipre. Chipre es un país que queda en el Mediterráneo. Puede usted buscarlo en el mapa. Allá cabemos 12.000 millones de personas. ¿Qué es lo que pasa realmente? Que es que todo el mundo se vino a la ciudad y estamos amontonados unos encima de otros. Eso es diferente. Pero la gente piensa que estamos haciéndole daño al planeta. Claro, se le está haciendo daño al planeta. Por ejemplo, es muy chistoso, hermano, y fíjese usted que a usted le cobran por una bolsa plástica, pero lo que usted compra viene en plástico. ¿No le parece absurdo? Se supone que a usted lo desmotivan a comprar bolsas plásticas, pero todo viene en plástico. Es más, su Biblia viene con un forro sintético, o sea, eso es plástico. Entonces trate de no dañarla, hermano, pero no exagere de no usarla. Ojo con eso, porque eso es lo que está pasando. Hoy hay mucho colegio que está cerrando porque ya no hay niños de preescolar. No, se está multiplicando la gente. Va a llegar un momento y como dijo una persona, la pensión es una pirámide y si abajo no hay gente que sostenga a los que ya se pensionaron, ¿de dónde va a salir la plata? ¿Listo? Bien, como tarea también leer Juan 21 del 15 al 17 y escribir un breve ensayo sobre la responsabilidad de apacentar las ovejas de Cristo. Entonces vamos a tener una discusión en clase para la próxima. ¿Cuál de estas responsabilidades te parece más desafiante? ¿De qué? De Juan 21 del 15 al 17. Lo otro, ¿cómo podemos mejorar la enseñanza cristiana en nuestras iglesias? De acuerdo a Juan 21, 15, 17. El ensayo es acerca de estas dos preguntas, ¿sí? Que vamos a discutir en clase. Entonces, mi pregunta es, queridos hermanos, ¿cómo les fue con la tarea pasada? Uy, se cayó la cámara. Hermano Oscar, Vamos a ver cómo está. ¿cómo les fue con la tarea? Bien, bien, bien. ¿Cuál de las dos? Eran No, dos, creo. cualquiera, hermano, no me preocupe. ¿Qué dice?
que las dos de integridad y aquí habla de integridad, sabiduría, califíquese. Sí, claro. Esa. Bueno, en integridad la puse en 4. Sabiduría en 3. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Por estudio. O sea, hay que dedicar más estudio a la palabra del Señor, que he comprendido en estos días y estudiando. Hace bastante falta estudiar bastante más la palabra del Señor. ¿Listo? ¿Qué En otra humildad y cosa? servicio, en humildad y servicio 4. En amor y paciencia 3. Me falta mucho trabajar con paciencia. Hay Listo. veces me desespero, me angustia. Esa era la Y tabla, ¿no? Para los hermanos que en no fortal- estuvieron la clase pasada, esto es lo que está hablando el hermano, porque si no se me van a confundir. Les muestro. Listo. Teníamos que llenar esta tabla acerca de qué cualidades de maestro. Hay ahí 5 cualidades, ¿sí? Eh, Había que dar una calificación de 1 a 5. ¿Y en qué área debíamos mejorar? Esa era la tarea. Siga, hermano Oscar, que si no después dicen de dónde salió eso. en fortaleza y perseverancia 4. Entonces debo estar más fortalecido. Y el único que me da la fortaleza es el Señor. No hay más. Leyendo su palabra, orando en su palabra y obedeciendo lo que Él dice, ¿no? No dejando de congregarnos como algunos tienen otros hombres. Sí, Señor. Amén. ¿Alguien Y el más hizo la? contraste, Siga, siga. contraste entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, pues, bueno, yo tengo algunas aquí, dice, en el libro de los Salmos, capítulo 82 5 andamos en tinieblas espirituales. Y en Juan 8:12 ya el Señor es la luz del mundo. Y en Génesis 3:17 y 19 la maldición del pecado. Y en Juan 3:16 remedió el pecado al pecado. Amén. Y, y está en Isaías también otra que es Isaías 11 del 1 al 2, que es la profecía. Y el cumplimiento vino a ser en Hechos 3:18 y 19. Sí, Y la última es Génesis 3:23, que fue el paraíso perdido. Y en Apocalipsis 22:14, paraíso recuperado. muy bien, hermano. Excelente. A lo que está hablando el hermano Oscar es de esta tablita. Habían unos métodos de transmisión de enseñanza en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Entonces él está hablando de eso. Muy bien, ¿alguien más quiere participar? Me quedó la duda de una que estaba haciendo, perdón, me interrumpo, Siempre me interrumpe, de, hermano. de Génesis 3:6, de la victoria de Satanás allí cuando eh, intentó a Eva. Y Satanás venció en Apocalipsis 20, Satanás vencido en Apocalipsis 20:10. ¿No? ¿Sí concuerda así, hermano? Sí, sí, claro. ¿Eh? Satanás es vencido, claro. Cuando se arrojaba al agua de fuego. Oh, oh. Listo, listo, gracias. Listo, ahora sí. Sigue, hermano Luis. Que hermano siempre me interrumpe. ¿Qué cosa? Bueno, sobre la tablita del Nuevo Testamento, Antiguo y Nuevo Testamento. Eh, en Deuteronomio 5, capítulo 5, versículo 1, era para los judíos. Eh, para la humanidad, para toda la humanidad, Mateo 28:19.
Herencia temporal, Salmo 105, del 9 al 11. Herencia eterna, Primera de Pedro, capítulo 1, 4. Eh, Ministerio de muerte, Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 7. Y ministerio espiritual, Segunda de Corintios, capítulo 3, 8. También tengo sacerdote en el Antiguo Testamento, era mortales. En el Nuevo Testamento, sacerdote siempre inmortal, que es el Señor Jesucristo, Hebreos 7:24. Eh, ¿Qué más? No tengo más, hermano. Ah, bueno, menos mal. Y sobre Listo. la calidad que mejorar, empeorar, mejorar mi área. Integridad, tengo que manejar bastante esa área. Sabiduría, pues hermano, eh, tengo dos motivadores en mi vida espiritual. La primera, el hermano Alex, que siempre lo motiva a uno y que dijo la clase pasada que me motivó, que dijo, hágale, uno puede. Ahí vamos, pero uno puede. Y otro es que tengo también un motivador, es los martes que me da clase, que una vez me dijo, y siempre se me vino hace como 2 años, me dijo, ¿usted cuánto lleva en el Evangelio? Le dije, yo llevo como más de 20 años, así pegado, 20 años. Dijo, usted sabe para que ya estuviera enseñando. Usted no tiene que estarse pegado ahí. Usted ya tiene que estar enseñando. Y eso me motivó y yo, gracias a Dios, entonces ahí voy con los grupitos. Entonces, le doy gracias a Dios por él, que se llama Francisco Vélez, y también por el hermano Alex, que siempre lo motiva a uno y le enseña a uno y yo le digo al Señor, Señor, dame más sabiduría para entenderte y comprenderte más. Y eso Ah, porque hermana Cristina de la. la verdad, hermano, eh, yo era un poquito como flojito para estudiar, pero ahorita sí estoy poniéndole, o le estamos poniendo ganas con el hermano Oscar. Amén. Muy bien, hermanos. ¿Alguien más quiere participar? Bueno, hermanos, creo que como que no. Recuerden que pues hay que participar. Las tareas es para reflexionar, más que todo, la mayoría son reflexiones de cómo yo como educador cristiano debo continuar con las cosas que el Señor ha colocado como, es que la educación cristiana siempre se ha dicho es, no es solo transmitir información y conocimiento, sino el cambio de las personas. Y el primero que tiene que cambiar es el maestro, acaba de decirlo nuestro hermano Luis, y es muy importante tener eso en cuenta. Bien, voy a adelantar la próxima clase. Recuerden las tareas. Ya a ti que los vuelvo y la coloco. Voy a quitar esta parte. Listo. La familia y la educación cristiana. ¿Por qué no quiero dejar pasar este tema? Eh, hubo una, hay una universidad que creo que van a cerrar por la escasez de estudiantes y ellos hicieron una investigación de por qué la educación en Colombia pues realmente es mala. Casi siempre le echan las culpas al maestro, ¿no? Que el maestro, que la forma de enseñar, etcétera, etcétera. Cuando ellos hicieron esta investigación muy concienzudamente, llegaron a la conclusión que primero la familia tiene problemas. Hoy hay familias disfuncionales, hoy hay familias que tienen eh, muchos problemas y debido a esto, pues nosotros como sociedad estamos fallando, ¿sí? La familia ha fracasado, por lo tanto la sociedad fracasa.
La sociedad es el conjunto de familias. Por eso uno dice, uy, ¿cómo se ha pervertido la sociedad? Porque en la familia hay ese problema. Hace poco me llegó una imagen donde hay una señora que era actriz porno y ella quiere borrar todo su pasado, todas las cosas que hizo, porque se da cuenta que eso lastimosamente le dañó la vida. Pero cuando ella hacía eso, pues no le vio ningún problema, era un trabajo, ahora tiene problemas, inclusive para casarse, para mantener una relación estable. Pero ¿eso debido a qué? A que la sociedad permitió esa corrupción, a que la familia de ella lo permitió. Pero listo, está la familia, la sociedad elige a sus dirigentes. Realmente en el gobierno poco o nada le importa la educación. Es más, eh, si usted se ha dado cuenta, el ministro actual de Educación llegó tarde a la reunión de ministros y en la última se quedó dormido. O sea, ¿dónde está la importancia de la educación? Por lo tanto, eso que transmite la familia, la sociedad y el gobierno se la pasan al colegio. El colegio tiene que llevar a cabo lo que dice el gobierno, porque eso es lo que necesita la sociedad y necesita la familia. Pero si ya viene todo eso dañado, pues obviamente el colegio lo que tiene que hacer es tratar de funcionar de acuerdo a lo que le está pidiendo los lineamientos del ministerio. Y eso termina cargando al docente. El docente termina cargando con todo eso y por eso es que al final como que él termina siendo el culpable, pero no por eso, sino debido a todo eso que acabo de decir, a la familia, a la sociedad, al gobierno y a que el colegio pues tiene que imponerle eso al maestro. Por lo tanto, el papel fundamental de la familia en la educación y el maestro cristiano es fortalecer la formación espiritual en el hogar. La familia. Primero que todo es un diseño de Dios para la formación espiritual. Recordemos que la familia es la primera institución establecida por Dios. Por lo tanto, es el núcleo central de la sociedad. Sin familias no hay sociedad, no hay llaneros solitarios. Y es allá en la familia donde se inicia la formación espiritual de todas las personas. No es en la iglesia, es en la familia. No es en el gobierno, es en la familia. No es en el colegio, es en la familia. Fíjese usted que cada diciembre usted va a encontrar personas haciendo la primera comunión. ¿Quién es el responsable de eso? La iglesia, en este caso la tradicional, ¿cierto? ¿Y el resto qué hace? ¿A qué se dedica? ¿Cuál es su responsabilidad? Nombran padrinos que se supone que van a ser los guías espirituales de la persona y el día de la primera comunión son los primeros que están borrachos. Entonces, ¿cómo es la cuestión, hermano? Por lo tanto, los padres tienen una responsabilidad de instruir a los hijos en la fe y modelar la vida cristiana en ellos. Fíjese que, y es doloroso decirlo, pero hay muchos padres que le dicen al hijo, mi hijo, no se le deje montar de nadie. Y cuando hay una pelea en el colegio, él dice, yo apoyo a mi hijo para que no se la deje vulgarmente montar. Entonces uno dice, pero entonces, ¿qué clase de persona está formando este señor que si le dicen o le hacen algo, él va a reaccionar a los golpes? Uy, tremendo, tremendo. Pero eso es lo que... ¿Y a quién le toca separar a esos peleadores? Al profesor. Y eso es para pensarlo. Por lo tanto, mire lo que dice un proverbio. No lo coloqué con el pasaje porque es muy conocido. Dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Tremendo. Es al niño al que hay que instruir, porque él va a ser esa persona que va a formar parte de la sociedad. Y si está mal hecho, pues obviamente va a estar mal la sociedad, va a elegir mal.
Por ejemplo, lo que critican hoy en día las personas. Cuando hubo el estallido social, que rompieron Transmilenio y quemaron cosas, yo les hago una pregunta. ¿Por qué ahora que le redujeron a la educación, por qué ahora que el ICETEX va a cobrar todo, ahí sí no salen a acabar con todo? ¿O solo fue por ese momento? Ah, bueno, porque de niños no les enseñaron que todo eso es gratis. Eso es lo que pasa. Pero ahí sí no veo a nadie peleando, dice la gente. Por lo tanto, hay tres puntos claves acerca de la familia. Es el primer espacio donde hay la enseñanza espiritual, ¿sí? Ojo, enseñanza. Nosotros a veces quedamos en devocionales y eso es un error, porque Jesús no dice haga devocionales. El Antiguo Testamento no dice haga devocionales, dice otra cosa. Y si uno falla en ese lugar de enseñanza espiritual, pues los valores y principios bíblicos no se van a poder transmitir, ¿sí? Hay un error, no hay una transmisión correcta, no hay un paso correcto. Por lo tanto, son los padres los que tienen la responsabilidad de ser guías espirituales para sus hijos. Ahí es el primer lugar donde ellos deben trabajar con los hijos. De pronto ahí sí cabría lo que decía antes, ¿no? Que ¿para qué traer hijos al mundo si van a sufrir? Claro, si usted no le preocupa la espiritualidad de sus hijos, aténgase a ellas. Y, ay, pero es que mi hijo, pues sí, su hijo bien, muy maravilloso, pero mire cómo está ahora, lejos de Dios. ¿Y por qué? Porque falló ese espacio de enseñanza. Entonces, ¿cómo puedo ayudar a fortalecer la enseñanza cristiana en las familias de mi comunidad, o sea, de mi iglesia? ¿Alguna vez se ha puesto a pensar, "Uy, cómo hacemos para ayudar a este hermano que está pasando por esta situación con sus hijos? ¿Mm? Decirle, no, pues tráigalo a la escuela dominical que acá lo ajusticiamos. No, eso no puede ser así. La responsabilidad de los padres en la educación cristiana. Entonces, recordemos que Dios al primero que le hace el encargo de enseñar es a los padres. Este encargo debe ser con la autoridad que Dios les ha colocado. Ojo con eso, mis queridos hermanos, porque es que nosotros como padres tenemos una autoridad delegada por Dios, ¿sí? A nosotros nos gusta ese pasaje de Efesios donde dice, hijos, someteos a vuestros padres y qué tal, pero ahí dice también, padres, no sean así con sus hijos, no los vayan a amargar, no los vayan a dañar, porque después, ¿y hay qué? Fíjese lo que dice en Efesios, si no estoy mal, 6:4, dice lo siguiente, padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan, más bien críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Oiga, eso es importante. En otra traducción dice, y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, más bien edúquenlos y denles enseñanzas cristianas. En otra traducción dice, a ver, esta que se llama, ¿qué? Sí, la nueva versión internacional. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Eso es para pensar, hermano. ¿Cómo estamos enseñando nosotros? ¿Qué les estamos enseñando a nuestros hijos? Porque si no, ¿sí? El deber de educar a los hijos es en la palabra. Uno no puede dejar cosas al azar. Digamos, uno de los temas más complicados es la sexualidad, pero la Biblia habla de sexualidad, hermano. Entonces hay que enseñar todo el consejo de Dios. Porque no, usted no puede dejar toda esa tarea a la iglesia o a la escuela dominical, porque eso primero se le encargó Dios a los padres. Amén.
Ahora sí, está este pasaje. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. Bueno, ahí está el devocional. Y andando por el camino. Ah, eso ya no es un devocional. Y al acostarte y cuando te levantes, ¿sí ve? En todo momento hay una enseñanza bíblica. No descuidemos el tiempo devocional, pero tampoco carguemos el tiempo devocional como si fuera una enseñanza. Tres puntos claves. Los padres deben enseñar la palabra de Dios diariamente a sus hijos, no antes de que vayan a la iglesia, sino todos los días, ¿sí? La instrucción debe ser constante y práctica, no solo teórica. Vea el versículo que acabamos de leer en Efesios 6:4, ¿sí? Bueno, ¿cómo trata usted a sus hijos? ¿Y eso demuestra enseñanza cristiana? Ah, bueno. La disciplina cristiana es parte del amor y la enseñanza del hogar. Nosotros entendemos disciplina como castigo. No, disciplina es ese, o sea, es como lo hacen los japoneses. Los japoneses no son inteligentes, son disciplinados. Disciplina es hacer las cosas en el momento que es, cuando es y cómo es. El colombiano no es disciplinado. El colombiano le llega el recibo de la luz y espera hasta el último día para irlo a pagar, teniendo todo ese tiempo para pagarlo. Y ahí es cuando usted ve las largas filas y empieza la gente brava, es que no atienden rápido. Digo, ¿hasta cuándo le llegó el recibo? Hace 2 meses, ¿por qué no lo pagó? No es que no tenía tiempo. Ah, bueno, falta disciplina, ¿sí ve? Y la gente dice, pero es que no se mueven, hay pocos cajeros. No, hermano, tuvo todo el tiempo para hacer eso. Por favor. Eso usted tiene que enseñarle en el hogar, ¿sí? Reflexión, ¿de qué manera puedes animar a los padres a asumir su rol de educadores cristianos? Uy, eso sí que es duro, hermano. Cuando yo era profesor de escuela dominical de niños, a mí me pasó algo muy chistoso. Nosotros recibíamos los niños cuando empezaba el culto y los subíamos hasta cierta hora del culto, o sea, después de la alabanza nosotros bajábamos para que los niños escucharan eso. Y había un papa que era tan descarado que llegaba cuando estaban en la alabanza y subía y a dejarnos el niño. Y qué pena, hermano, pero la hora de entrada a la escuela dominical es a tal hora. El señor se ponía bravo y iba y se quejaba con el pastor. Y yo le dije, ¿usted le está enseñando a su hijo a llegar tarde? ¿O es que usted llega tarde al trabajo? Y resulta que sí, el señor llegaba tarde a trabajar. Usted le está enseñando eso a sus hijos. Entonces, ¿cómo podemos animarlos? Pues a veces toca jalarle las orejitas a los papás. Tremendo, pero créame que le toca a uno. El maestro cristiano como apoyo en la formación familiar. Bueno, la principal responsabilidad de la enseñanza cristiana no es la escuela dominical, es la familia. Pero el cristiano, el maestro, debe reforzar la enseñanza bíblica y animar a los padres en su labor. Hoy en día en los colegios es obligatorio la asistencia a la escuela de padres. ¿Y saben qué, hermano? La gente no va. Muy pocos padres van. Y si van, van a poner mala cara. Van a que firmen de que asistieron. Parecen el Congreso, hermano, que allá el congresista va y firma y se desaparece y no se sabe qué hizo ese señor. Como maestro cristiano debemos animar y reforzar la enseñanza bíblica y corregir las cosas que están mal. Porque, hermano, hay padres que enseñan cosas antibíblicas, naturalmente, porque no se están formando bíblicamente. Entonces hay que ayudar a los padres en eso, en reforzar y animarlos. Dice la escritura, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Es decir,
Al final de cuentas, el padre y el maestro deben trabajar en unión al Señor Jesucristo. 3 puntos claves: brindar recursos y orientación bíblica a los padres. Qué importante sería que en la escuela dominical se diera esa oportunidad de ayudar a los padres, pero no se logra eso porque muchos padres a veces van 2 padres, dejan al niño y ni siquiera asisten al culto. En otros casos, la maestra no le importa, o el maestro no le importa las cosas. Tremendo. Y crear espacios de enseñanza donde la familia participe activamente. Esas cosas se han olvidado en la escuela dominical de las iglesias, la participación de la familia. Pregunta: ¿cómo puedes integrar a las familias en el proceso de enseñanza cristiana? Bien, hermanos, vamos a dejar hasta aquí, pero hay que hacer eso, hermanos. Hay que hacer eso. Hay que mm, hacer que la familia cristiana sea ese lugar donde se enseña la palabra de Dios. El primer lugar donde se educan a los hijos. No, como dijo el expresidente uruguayo Mojica, los maestros no estamos para arreglar las deficiencias de las familias. Nosotros no somos guardería, no somos mecánicos. Nosotros venimos a reforzar lo que ya debe estar en la casa, los valores cristianos. Si no, pues va a ser muy complicado para el maestro cristiano eh, enseñar. Inclusive, mm, eh, a veces cuando uno está discipulando a una persona que alguien dijo, no, yo le compartí el evangelio, mano, no le ha compartido nada del evangelio. Y uno dice, pero ¿qué hablan ustedes de Dios? Y dice, no, pues ahí, que no sé qué, y unas cosas ahí todas raras, y uno dice, uy, pero el hermano, ¿qué es lo que le está enseñando? Tremendo. Entonces, hermanos, el reto como maestros cristianos, primeramente, es que Dios dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros porque recibiréis mayor condenación. No es porque Dios nos va a condenar por enseñar, sino cómo enseñamos y si somos ejemplo. Y lo otro, la familia es donde se comienza la educación cristiana y el maestro debe motivar y reforzar esa enseñanza que se da en la casa. No siendo más, hermanos, vamos a terminar la clase por el día de hoy. Son las 8:23. Espero que les haya gustado. Y ya saben, ahí tenemos otra tareita para... Perdón, hermano Alex. Sí, hermana. Es que me hizo falta una parte de la actividad práctica en la que dice estoy enseñando fielmente la palabra de Dios. Eran creo que como 4 y alcancé solo a anotar Sí, ya, 2. yo dije que le va a colocar. Ya la colocó. Gracias. Aquí está. Vale. Listo, esta es la actividad práctica. Bueno, vale. Señor. Ya. Una de las cosas, pues ya hablando de lo del tema de la familia es muy importantísimo. Por ejemplo, una de las circunstancias, el fin de semana que tuve con Sofi, porque ella quería ya, primero me dijo, me pinto las uñas. Ya de pintarse las uñas, ya quería pestañina, y de pestañina le estaba pasando a sombras, y de sombras yo estaba pasando a rubor, y bueno, siguió así el proceso. Entonces, o sea que se detuvo la situación. Entonces, como ella decía, ¿por qué? Entonces, uno siempre, ellos siempre es, ¿por qué motivo? ¿Por qué motivo no puedo? ¿Por qué motivo no sé qué? Entonces, una de las circunstancias que dice fue que le escribí 4 versículos: Proverbios 13:14, Proverbios 12:22, Proverbios 13:20 y Primera de Juan 3:18. Entonces le dije, primero, escriba esos versículos, apréndalos y medite en ellos y tráigame cómo llegó a su vida esa reflexión de esos versículos. O sea, ¿qué está cometiendo mal? O sea, ¿qué la está confrontando en esas circunstancias?
Y sí, el domingo, pues el mismo domingo se puso a leer los versículos que los aprendió, que mejor lo aprendió. Y lo leyó, y entonces le dije, hágame ahora en esta semana la reflexión. Medite en ello. Léala, estudiela y diga qué es lo que Dios le quiere mostrar. Y miramos el porqué de las cosas. Porque es que yo le puedo decir el porqué, pero la cuestión es que usted vea qué es lo que mejor agrada a un joven, a Dios. Entonces necesitas agradar a Dios, sinceramente. Porque yo puedo estar aquí y ella puede estar en el colegio en otra manera. Entonces, pues yo creo que es una forma de enseñar a los jóvenes, porque hoy en día es que, hoy en día son difíciles, uy, los muchachos son los que son dice, son tremendos. Es una paciencia muy grande para enseñar. Gracias, hermano Alex. Listo, hermano Oscar. ¿Cómo le fue, hermana Sara? ¿Sí pudo copiar los 4 punticos? Sí, sí, señor, muchas gracias. Bueno, mis hermanos. Entonces, ya saben, Sí, profesor Alexander, dígame, hermana. eh, pues muy buenísima la clase, la enseñanza de las familias, pero eh, hay un pero en los colegios. ¿Por qué? Siga. ¿Por qué? Porque hay mucho niño eh, de la religión tradicional, ¿sí? Sí, Y cristianos, a la final no hay sino uno o dos. Y a mí me pasó cuando yo llevaba a William y a Yurita a la iglesia, que yo los llevaba desde pequeñitos, y les enseñaron todo lo de la Semana Santa, de la iglesia tradicional, de que bueno, no se debían de colocar las cenizas, ¿sí? Entonces, en el colegio donde estudiaron ellos, eran los niños pequeñitos, como de 6 7 años. Los llevaron a la ceniza y William no se dejó colocar la ceniza. El niño pequeño. sí, Y eso es para una controversia, imagínense con los otros compañeros, porque ya los empiezan a aislar y a hacerles la vida imposible, y a no a negarles la amistad. Y no, profe, eso es cosa seria para lidiar con, con niños, y eso que ellos pequeños, ¿no? Pero son muy reacios en algunas cosas y que se hacen sentir de todas maneras, ¿sí? sí, señor. Les duele, por ejemplo, eso de que William no se dejó colocar la ceniza. Entonces, pues siempre estaba como pesada la situación al comienzo, ya empezaron fue como a orillarlo, como a no hablar tanto con él, como a empujarlo, como a hacerle la vida imposible. Los compañeritos. Me tocó hablar con el director allá del colegio y con la profesora, recomendarlo. Y, ¿Y qué me tocó hacer? Siempre les tocaba a ellos el primer día de cada mes, el primer viernes los llevaban a una misa a las 3 de la tarde, a los cursos de la primera comunión, a los niños que estaban de primera comunión, a los que no tenían la penitencia, a los que estaban sin bautizo. Entonces siempre por ese lado los niños cristianos sufren, pero en sí el compromiso de uno para levantar y educar los niños para que no se aparten de la palabra tiene que ser desde pequeños, ¿sí? Sembrar la semilla desde cuando ellos están pequeños, porque si uno los deja así ya que estén adolescentes ya no es igual y ya empiezan más que a agradarles más las cosas eh, de diversión, de sus reuniones, de sus fiestas, de sus empillamadas que arman por ahí los estudiantes.
Entonces siempre es para uno de padre es un poquito difícil para manejar esa situación. Amén. Pero gracias a Dios, le da a uno sabiduría y a ellos también uno, como los encomienda en la oración, apenas se van para el colegio. Entonces ellos siempre están encaminados en hacer lo bueno, sí, en decir no a lo que ellos entienden que no se debe de decir sí, ¿no? Por ejemplo, en lo de las cenizas, sí, y sí, en ciertas cosas, pero sí, profe, es muy, muy bendecida las familias que desde un comienzo enseñen a sus hijos y asimismo para más adelante tener buenos jóvenes con buenos, Principios. que den buen testimonio también y para el bienestar de ellos y de uno como padres, ¿sí? Entonces, la primera escuela para los principios, valores, eh, en cuanto a de lo cristiano, el hogar. El segundo es el colegio, porque ¿para qué? Allá les enseñan mucho a el respeto, principios, valores también, pero algunos pues de pronto llegan reacios por el testimonio de algunos padres que llegan de pronto embriagados a golpearlos a ellos o a la mamita. Entonces son niños reacios que difícilmente se pueden o que ellos pues aceptan lo que los profesores les enseñan, ¿no? Entonces por eso es que hay mucha agresividad y mucho conflicto por eso, por esas cosas. Muchas gracias, profesor. Muy buenísima la enseñanza. Que Dios le bendiga, guarde y proteja y a la esposita. Un abrazo. Gracias, hermana Luz. Pues fíjese, hermana, que es que eso era antes de la Constitución del 91. Ahorita los colegios, inclusive los privados, no pueden obligar a las personas. Eh, es más, cuando hay una reunión acerca del miércoles de ceniza, lo primero que hacen es decir, profesor, cuáles van a ser los estudiantes que van a recibir la ceniza, cuáles no. Entonces, obviamente hay chicos que no reciben la ceniza, ya sea porque son cristianos o son de otra denominación religiosa. Esos chicos no participan de eso y no se les puede obligar, pero antiguamente sí. La Constitución del 86 obligaba a que como la religión oficial de Colombia era el catolicismo, era obligatorio, si usted creyera o no creyera, en estas cuestiones. Pero hoy en día no, hoy en día eso no se puede es más. En el distrito está prohibido que usted, inclusive como profesor, hable de su religión, de sus creencias. Le puede costar el puesto a un profesor, lo pueden sacar por eso, más que por otras cosas. O sea, si usted le pega a un chino, bueno, se le pasa, pero hable de religión, de Dios y uy, es un problema. Por eso la mayoría de profesores del distrito son ateos. Son personas que no creen en Dios. Y si creen, Sí, ya ahorita por la libertad de cultos y sí, eso ya respetan más, pero yo estoy hablando, imagínese, profesor, claro, si yo mi, la mi, viví, mi sardino, mi sardino tiene 35 años ya, por eso, entonces muchísimos años atrás claro, es que que, eso era que, así, que hermana. eso A uno era lo obligaban. que eso era obligado, que lo llevaban allá a misa, que lo llevaban Ah, a exacto. hacer lo que Eso era sea. así. Eso era así, pero ya no. Gracias a Dios. Pero Sí, ahora se pasó al otro extremo. así, así ahorita ni la mayoría, eso es muy difícil para que sean así como muy dados
hacer las cosas bien y que asistan a una iglesia. Pero yo digo, pastor, que así están equivocados, pero el todo es que respeten y sí, y asistan y tengan algún, como le dijera, como algún respeto de que tengan para ellos mismos, para los papás, para que haya respeto entre las familias, ¿no? Sí, Así mismo entre los compañeros, profesores, pero no es que no asisten a ningún credo y son así más como complicado. cabritos, cabritos. Sí. Bueno, buenas noches Bueno, para hermana. todos y que descansen. Muchas gracias por todo, profe. Bueno, Hermano, listo. Entonces ya saben, tenemos una tareita para la próxima semana. Les recuerdo, ¿no, hermanos? Las inscripciones yo voy a mandar a través del grupo de WhatsApp. Aunque yo tengo las inscripciones de la hermana Sara, el hermano Oscar, el hermano Luis, no sé si véalo, véalo, otro, para que se inscriban. La hermana Cristina también, Dios la bendiga. Bien, hermanos, no siendo más, recuerden, el día de mañana tenemos clase con el hermano Mario Pico a las 9 y a las 6 de la tarde con el hermano Luis Fernando Cubillos. Esto ahorita yo lo subo a Facebook y a YouTube para que puedan repetir la clase. Dios les bendiga.